Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase número 12 de Hebreos. Esta tarde estaremos viendo la importancia de la iglesia local para evitar ser engañados por el pecado. La semana pasada estudiamos cómo el Espíritu Santo nos está hablando con las mismas palabras que leyeron los hebreos que recibieron esa carta hace 2000 años. Hebreos 3, versículo 7. Les comparto mi pantalla. Hebreos 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vimos que cuando ellos leían, si oyeres hoy su voz, yo le estaba hablando en tiempo presente, y cuando nosotros leemos esas mismas palabras, Dios nos está hablando en tiempo presente. Si oyeres hoy su voz. Y dijimos que estas palabras de las que se refiere Hebreos hacen alusión a los israelitas que se quejan contra Moisés en el desierto cuando no hay agua. Les voy a llevar al pasaje en Éxodo 17. Éxodo 17 dice del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El pueblo no encuentra agua y se queja en contra de Moisés, el líder humano, pero en realidad a la vez se están quejando en contra de la benignidad y provisión de Dios. Miren el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu manto tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El predicador de Hebreos nos dice que con esta misma incredulidad, los israelitas continuamente probaron a Dios en el desierto por un periodo de 40 años. Por lo tanto, el predicador exhorta a la nueva generación de hebreos, quienes son los que recibieron esta carta, a que no cometan el mismo pecado. Regresamos a Hebreos 3, versículo 7. El predicador de Hebreos está hablando a la nueva generación de hebreos durante la era de la iglesia, y les está diciendo que no cometan el mismo pecado que sus antepasados. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, implícito estaba que estaban oyendo la voz de Dios al leer la carta, al igual que lo estamos haciendo nosotros. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Fueron los israelitas los que tentaron a Dios, no Dios quien tentó a los padres. Y lo probaron o lo tentaron 40 años. Dice, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con esa generación
Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios se disgustó con esta generación de Moisés y juró que no entrarían a la tierra prometida de Canaán. Y en esta parte de la cita, el último versículo, el versículo 11, está haciendo alusión el predicador a los 2 espías que fueron a investigar la tierra de Canaán. Y si recuerdan, en esta instancia, 10 de los 2 espías trajeron un reporte lleno de temor y pánico que contagió a los israelitas. Ellos dijeron que era imposible conquistar a los gigantes como los había mandado Dios a hacer. Y esto lo vemos en Números 14, donde el temor llega a estos hombres. Miren el versículo 1. Entonces, Números 14, 1. Entonces toda la congregación gritó. Los israelitas habían sido mandados por Dios a conquistar la tierra. Llegan los 10 de los 2 espías con un mal reporte, se contagia la congregación con pánico, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. En su incredulidad se ponen a llorar porque no le creen a Dios que es posible conquistar la tierra de Canaán. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y luego noten lo que dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? A causa de este pecado se quejaron contra Dios y a causa de este pecado Dios juró, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice Hebreos 3:11. Ahora el predicador de Hebreos le está hablando a la nueva generación y los está exhortando a no ser como ellos. Pero cuando le está hablando a la nueva generación de hebreos y cuando nos está hablando a nosotros, ya no nos está advirtiendo sobre una tierra física en Canaán, sino que nos está advirtiendo de nuestro reposo prometido, el cual es el cielo, como dice Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, refiriéndose al reposo del cielo para el creyente. Entonces, el predicador nos está llamando a nosotros, a los cristianos y a los hebreos que recibieron la carta, perseveran hasta el fin en nuestra fe cristiana y no seamos como los israelitas del pasado que en su incredulidad se quejaron contra Dios en medio de la prueba, hablaron contra Dios en sus corazones, pecaron. Pero para el creyente del nuevo pacto, el no entrar al reposo de Dios es sinónimo de no entrar al reino de Dios y terminar en el infierno. Y dijimos que no es que la salvación se pierda, sino que si te apartas de Dios en tu incredulidad, es porque nunca fuiste verdaderamente salvo. Y esta advertencia es para ti si
Eres tan inestable como las olas del mar que un día glorificas a Dios y otro día dudas de Dios en medio de la prueba. Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, versículo 12. ¿Crees que parto la otra pantalla? Hebreos 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo primero que vemos en el versículo 12 es que dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El predicador de Hebreo nos está llamando a mirar, a autoexaminar nuestros corazones, no sea que nos apartemos del Dios vivo, no sea que nos desviemos de la fe. La palabra griega para apartarse es apistamai, que significa abandonar. La palabra en el griego se usa, por ejemplo, en Lucas 8, versículo 13, en la parábola del sembrador, cuando dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El apóstol Pablo usa la misma palabra para hablar de la apostasía. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe o abandonarán la fe. Y que el predicador aquí habla en Hebreos de un corazón malo de incredulidad, nos dice que algunos dentro de esta comunidad de judíos que profesaron fe en Cristo probablemente no eran salvos. Algunos dentro de la comunidad estaban en peligro de apostatar, de abandonar y de apartarse del Dios vivo para su perdición eterna. El predicador nos llama a nosotros a tener cuidado que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad y nos pase lo mismo que a ellos. Hebreos 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Autoexamínense, porque todo pecado nace primero en el corazón. El pecado es como cuando una persona adopta a una bestia salvaje cuando son cachorros, o cuando alguien adopta a un tigre cuando es solo un cachorro, un caso que se ha dado varias veces en el pasado. Familias o personas adoptan a un tigre cuando es un cachorro y terminan criándolo o domesticándolo como una mascota, pero cuando este tigre crece, este cachorro crece, muchas veces termina con la vida de la persona que lo permitió entrar cuando era solo un cachorro.
Y así es el pecado. Muchas veces nos dejamos entrar cuando es pequeño, pero ese pequeño pecado sale fuera de control, nos domina y nos destruye. Y esto es lo que está advirtiendo el predicador de Hebreos cuando dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una advertencia a autoexaminarnos del pecado, del corazón, de la incredulidad. Pero a la misma vez, cualquier otro pecado que comienza o nace dentro del corazón, que tarde o temprano nos hará apartarnos del Dios vivo para nuestra perdición. Hebreos 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este versículo nos muestra la importancia de la iglesia local. Este versículo nos muestra la importancia de estar involucrados con los hermanos dentro de la iglesia. Este versículo nos muestra la importancia de estar presente todos los días del Señor. Este versículo nos muestra la importancia de exhortarnos los unos a los otros para no ser engañados por el pecado. Este versículo nos dice que Dios diseñó a la iglesia para que nos exhortemos los unos a los otros, y noten que dice cada día, diariamente, no solamente los domingos. Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Tenemos que estar involucrados íntimamente con la vida uno del otro, aún entre la semana. Dice, entre tanto que se dice hoy, es algo que debemos hacer inmediatamente, en tiempo presente, activamente. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios diseñó la iglesia para que estemos juntos con otros creyentes y nos estimulemos a vivir en santidad. Nos estimulemos para continuar o perseverar en el Evangelio. Dios diseñó la iglesia para que juntos nos motivemos y nos demos cuentas el uno al otro. Y esto nos guarde del engaño del pecado. Dios diseñó la iglesia para que fuera parte de nuestra vida diaria. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Eres un hermano apartado de la vida de tu iglesia local? ¿Eres un hermano aislado en la comunidad de creyentes? ¿Permites que otros hermanos te exhorten a vivir una vida en santidad? Una de las primeras señales de que estás siendo endurecido o engañado por el pecado es que empiezas a apartarte de la vida de la iglesia. Esto puede ser físicamente, o sea, dejas de parar, asistir a los servicios y no estás siendo exhortado por tus hermanos, pero aún más útil puede ser espiritualmente. Uno se puede estar en la iglesia físicamente, pero su corazón se ha apartado de la vida de la iglesia y ya no está exhortando a otros y no está siendo exhortado para que lo guarde del pecado, del engaño del pecado. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes,
exhortaos los unos a los otros cada día, dice el versículo 13. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra en griego para exhortar es parakaleo y significa animar, consolar, un llamado a actuar. Esta palabra se usa de los predicadores en 2 Timoteo 4:2. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, parakaleo, con toda paciencia y doctrina. Y la idea es que cada hermano dentro de la iglesia local es como si fuera un pequeño predicador. Y cuando un hermano ve a otro de sus hermanos desanimado, como un predicador lo exhorta, lo anima y lo consuela con la palabra de Dios. Si lo ve desanimado a su hermano, lo llama a poner sus ojos en Jesús. Si lo ve en peligro de pecado, le exhorta al arrepentimiento y a la santidad. Y si lo ve que no está involucrado en la iglesia, lo estimula para las buenas obras. Escuchen cómo dice, voy a compartir la pantalla aquí. Miren, Hebreos 10 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que vean que una de las funciones de la iglesia local es estimularnos al amor. Es creyentes íntimamente involucrado en la vida de otros creyentes para motivarlos a servir al Señor, a seguir congregándose en la iglesia y no dejar que tu hermano se enfríe. Dice, porque algunos tenían esta costumbre, algunos de estos hebreos a los que se les escribe la carta, y les llama a exhortarse y animarse en esta situación. Regresamos a nuestro pasaje. Quiero que vean la importancia de la iglesia local. El asistir a la iglesia es algo de vida o muerte espiritual. Y por eso es un mandato de Dios no dejar de congregarnos en la iglesia. Hay muchos creyentes que se les hace fácil faltar a la iglesia por cualquier cosa. Escuchen esto, la mayoría de los días del Señor, hablando de los domingos, deberíamos de estar presentes en la iglesia, sirviendo a los santos y exhortando y siendo exhortados por los otros creyentes. Si tú eres cristiano, tienes la responsabilidad como si fueras un pequeño predicador de exhortar, de animar, de consolar y de llamar al arrepentimiento a tu hermano. La Biblia nos da el ejemplo de Bernabé. Él exhortaba a sus hermanos. Dice Hechos 11:23. Este, cuando llegó, hablando de Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pablo le dijo a los tesalonicenses que se animaran los unos a otros con las escrituras. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, o sea, con las
Escrituras. Y el mismo predicador de Hebreos exhortaba a sus hermanos por medio de la carta, Hebreos 13:22, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Te estás dejando ser exhortado por tus hermanos a vivir para Dios. Le estás dando el lugar a la iglesia que Dios quiere que tenga en tu vida. ¿Le rindes cuentas a otros hermanos de la iglesia? ¿Estimulas a tus hermanos a las buenas obras y al amor? ¿Cómo animarás a tu hermano para que no caiga en pecado y se aparte del Dios vivo? Cuando no hacemos estas cosas, estamos quitando la protección de Dios en contra del pecado. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Noten cómo el predicador usa la palabra hoy. Es algo inmediato. Es algo que debemos de hacer activamente. Es algo que debemos de hacer sin tardar. El predicador usa la palabra hoy a través de la carta, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7, y otra vez se termina un día, hoy, es algo inmediato, algo que tenemos que hacer sin tardar, inmediatamente. ¿Quieres evitar ser endurecido como los israelitas en el pasado? ¿Quieres evitar caer en pecado? ¿Quieres evitar ser engañado? Deja que tus hermanos en la iglesia sean parte de tu vida y te exhorten y tú los exhortes a ellos a vivir para Dios. Hebreos 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. En otras palabras, la única manera de comprobar que somos verdaderos creyentes, que somos salvos, es decir, continuamos en el Evangelio que profesamos hasta el final. Y si estás escuchando la palabra de Dios, no te endurezcas como Israel en el pasado. Si estás escuchando la palabra de Dios, no lo ignores o te autojustifiques. Si estás siendo redargullido por la Escritura. Si el Espíritu Santo te está hablando, te está redarguyendo de algún pecado, no lo escondas, sino que el día de hoy arrepiéntete de tu pecado y vuelve a caminar por fe. Hebreos 3, versículo 16. Ahora el predicador nos dará una serie de 3 preguntas. Versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Los mismos israelitas por quien Dios partió el mar rojo para redimir y salvarlos físicamente, fueron los mismos que tentaron a Dios cuando estaban en el desierto. Ellos fueron los que lo provocaron. Miren el versículo 17.
Segunda pregunta, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Qué les pasó a los israelitas que pecaron? Murieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. Y esto es una advertencia aún mayor para la iglesia, porque no solamente quedará tu cadáver en este mundo, sino que entrará tu cadáver a la muerte segunda, al lago de fuego, y no entrarás al reposo de Dios. Miren cómo dice 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La referencia al Antiguo Testamento, y es una referencia al pecado sexual y de orgías que cometieron. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni temamos, ni tentemos, perdón, al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Regresamos a nuestro pasaje y vamos a ver una referencia más en Judas 5. Y miren lo que dice. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es una advertencia para la iglesia. Dios en el pasado salvó a Israel y después destruyó a los incrédulos. Y un día destruirá a los incrédulos, aún a los que son miembros de una iglesia local. Porque recuerden que Hebreos está escribiendo a una comunidad de creyentes cristianos. A los que no son verdaderos creyentes, Dios los enviará al infierno. Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Ahora quiero que noten algo muy interesante en el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Noten que dice algo interesante. Dice que no pudieron entrar. Pero que no habíamos leído que ellos no querían entrar. Es cierto que ellos no querían entrar al principio, pero después trataron de entrar y no pudieron. En Números 14, versículo 40, dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo,
Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ahora aquí ya Dios ya juró que ellos no iban a poder entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Ahora ellos se dan cuenta de su pecado y quieren entrar. Ahora sí cambia de opinión el pueblo y quiere entrar, pero ya era demasiado tarde. Versículo 41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la almecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caerá esa espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron a subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento. Y descendieron en la macerita del cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Quisieron entrar y no pudieron y fueron derrotados. Y la advertencia es que si no respondes en fe ahorita, el día de hoy, mañana será demasiado tarde y no podrás entrar al reino de Dios, al reposo eterno. Pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar ser endurecidos y engañados por el pecado? Tenemos que ver nuestra participación en la iglesia local con nuestros hermanos como algo de vida o muerte. Hebreos 3, versículo 13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa ha sido nuestra clase de hoy, iglesia, y Dios le bendiga.